Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se ha celebrado desde hace 5 años a nivel mundial y fue instituido el 11 de febrero y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y participación igualitaria de mujeres y niñas en la ciencia. Este día, el día de hoy, 11 de febrero, es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el camino de la ciencia. Menos del 30% de investigadores científicos son mujeres en el mundo. Soy la doctora Maribel Martínez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde hace más de 30 años. Hemos convocado a 5 de nuestras estudiantes interesadas en el tema a participar en este diálogo libre y enriquecedor en relación a el desarrollo de la ciencia en el ámbito de la Facultad de Medicina con una perspectiva de género. Participan con nosotros Miriam Moreno, de primer año. Fernanda Carlox, de tercer año. Cintia Leiva, de cuarto año. Farida Yech, de tercer año. Eugenia Pérez, de sexto año. Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, desde la mejora de la salud hasta el cambio climático, dependerá del aprovechamiento de todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más mujeres en esos campos. La diversidad de la investigación amplía el número de investigadores talentosos, aportando una nueva perspectiva, talento y creatividad. Recordemos que la mitad de la población mundial somos mujeres. Y sin embargo, la posibilidad de incursionar en los ámbitos de ciencia y tecnología es reducido. Miriam, tú que eres la más joven en nuestra facultad, en este grupo, ¿podrías comentarnos cuál es tu experiencia como mujer en el gremio científico, pero particularmente en la facultad? Quizá coméntanos si tuviste limitaciones por ser mujer en el ámbito social, familiar, para decidir estudiar medicina. Muy bien, ¿verdad, doctora? Mi experiencia con la ciencia llega desde secundaria, donde tuve unos maestros de química excelentes, que desde que llegué me vieron potencial en mí y me empezaron a inspirar y a formar para en algún momento yo querer aspirar hasta ganar un premio Nobel, a crecer tanto que llegara a la premia máxima de cualquier científico. Entonces, pues creo que todos aquí hemos sido inspirados igual por algún maestro, alguna maestra que ha confiado en nosotras, que ha confiado en que nuestro género no es un obstáculo para llegar a ser muy grandes en el gremio científico. Esto es lo que nos ha inspirado a grandes científicas como lo fueron Marie Curie, como lo son Emmanuelle Charpentier, como lo es Jennifer Doudna, que son las ganadoras del Premio Nobel 2020 de Química. Nos ha inspirado a llegar a querer ser grandes y a llegar a donde estamos ahorita, estudiando medicina en una de las mejores facultades de medicina de México, en la Autónoma de San Luis Potosí. Desgraciadamente he escuchado muchas historias de compañeras que se han topado con personas que sí creen que su género es un obstáculo para seguir en su camino científico. Las personas dudan de sus capacidades por el simple hecho de haber nacido mujeres y pues gracias a Dios yo no me he encontrado con esas personas, pero sí he tenido miedo de ejercer mi vocación por ser mujer. Esto se remonta al 10 de marzo del 2020. Pasé por la universidad, por la Facultad de Medicina, queriendo ver pues la expresión de las mujeres en cuanto al 8 de marzo. Y me encontré con un tendedero de mujeres que habían expresado su voz para liberarse y para exponer a sus agresores en un acto de sororidad increíble. Mire, antes de que continúes, ¿podrías decirnos qué es sororidad? Claro, según la Real Academia de la Lengua, la sororidad es la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente por la lucha de empoderamiento. Yo, Miriam, diciendo sororidad en mi día a día, me refiero a todas aquellas mujeres que trabajan por una vida libre y segura para todas nosotras, por todas aquellas que trabajan duro por lograr la equidad en cualquier ámbito, y en este caso me refiero a las compañeras que están luchando día a día porque todas las que venimos después de ellas no suframos lo que ellas tuvieron que padecer.
Continuando con mi anécdota, después del orgullo enorme que sentí de que mis compañeras pudieran liberarse, pudieran expresar su voz, sentí un terrible miedo. Esto porque empecé a pensar, ¿y si me pasa a mí? ¿La universidad va a estar de mi lado? Remontándome a la marcha del 8 de marzo, recuerdo que mis compañeras gritaban, la universidad no me cuida a mis amigas. ¿Esto por qué es? Porque hemos llegado a un lugar en donde las mujeres tienen que exigir su propia libertad, sus derechos ser respetados. Llegué a llenar toda mi cabeza de ideas negativas hasta el punto en donde decidí dejar el miedo atrás. Decidí no darle el gusto a los agresores, de dejar mujeres que quieran luchar por sus derechos afuera. Decidí que no podíamos dejar que la lucha de las mujeres, de su fuerza demostrada en los tendederos, fuera en vano, que el miedo no me ganara. Entonces decidí que quiero luchar día a día como ellas, quiero ser grande como ellas y quiero que todas las que pasen por las puertas de la Facultad de Medicina se sientan libres, se sientan seguras, porque realmente vamos a aprender. Todas vamos con el mismo propósito que cualquier hombre. Vamos a aprender, vamos a querer ser mejores, vamos a querer crecer como personas y en el ámbito científico. Hay que detener todo el programa que tenemos en nuestras cabezas de que los hombres son mejores y hay que tratar ya de, en nuestro día a día, hablar de los temas, dejar de hacerlos tabú y hasta detener, si es posible, a cualquier agresor que veamos. La sororidad es un valor que me ha permitido expandir mi perspectiva y ampliar especialmente mi empatía. No hay que perder de vista este valor y hay que enseñárselo a cuantas niñas, mujeres, jovencitas, a quien sea que se lo podamos mostrar, porque con sororidad todo es posible. Me da gusto reconocer en ti una chica de cambio, una chica que quiere ser escuchada y que tiene un enfático interés en la ciencia, que sabes perfectamente lo que quieres y debo estar segura que tu familia, tu mamá, tus amigas han confiado en ti y por eso has llegado hasta aquí y sobre todo tú has confiado en ti. Debo decir a propósito de lo que se percibió aquel día de marzo que tú comentas, que bueno, eso no es afortunadamente lo que vivimos cotidianamente en el entorno académico de esta facultad, donde yo también me formé, en donde si bien reconozco hay tristes sucesos que deben desaparecer, no volverse invisibles, desaparecerlos, esta facultad ha sido y hoy más que nunca formadora de mentes de cambio, con el firme propósito de lograr con muchísimo orgullo una igualdad de hombres y mujeres. Y este diálogo, este conversatorio es una muestra de ello. Fernanda, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta la perspectiva de género en el ámbito estudiantil? Como ya lo mencionó mi compañera Miriam, la realidad es que la mayoría de los estudiantes no tienen ni idea de lo que significa género o cuál es la diferencia con el sexo, o tiene cierta resistencia también al feminismo. Cuando una de mis compañeras menciona, ay, es que soy feminista, normalmente lo ven como algo negativo, como si odiáramos a los hombres o como si no pudiéramos tener novio o algo por el estilo. Y la realidad es que, como ya mencionó Miriam, necesitamos tener cierta empatía y sobre todo educación de estos temas. Pues el 50% de las alumnas somos mujeres y la sociedad mexicana está conformada en su mayoría por mujeres. Para poder ejercer la medicina correctamente es necesario estar consciente de estos temas y pues que las actitudes normalizadas no sean las que benefician a la minoría, sino al revés, a la mayoría que somos nosotras. Y obviamente no es fácil y necesita un camino de deconstrucción sobre todo, y nadie nace siendo feminista, es algo que se va aprendiendo por propia experiencia o por nuestra propia historia, pero con diálogo, empatía y sororidad, sobre todo como menciona Miriam, yo creo que sería muy fácil que en algunos años esta clase de actitudes machistas que vimos ese día o los días subsiguientes ya no existan. Tratando de concientizar a nuestros compañeros, como mencionaste Miriam, y sobre todo entre nosotras, dejar de atacarnos también. Eso es algo que está muy marcado en la facultad y pues es evidente, ¿no? Como mujeres nos enseñan a competir, nos enseñan a ser una más que la otra y pues estando sumergidos en esta sociedad es muy fácil caer en eso. Estoy de acuerdo contigo, Fernanda, con lo que mencionas. Siendo estudiante, hombre o mujer, estudiante de medicina, se está tan ocupado estudiando que se olvida uno de lo que sucede a su alrededor. Y
quizás el género es algo que no nos pasa por la cabeza. Debo decirte que por recomendación reciente de la Defensoría de Derechos Universitarios que tuvimos, estaremos implementando un robusto programa de sensibilización en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la orientación sobre conductas constitutivas de violencia de género. De esa manera atacaremos esta carencia de sensibilidad para muchos de nuestros estudiantes, no solamente mujeres, sino también, no solamente hombres, sino también mujeres, es que es el principal problema. Por cierto, Fernanda, ¿qué son los micromachismos y cómo afectan el ambiente estudiantil? Los micromachismos, como lo dice el nombre, son ciertas actitudes machistas que a veces son tan sutiles y pasan desapercibidas que no nos damos cuenta que está mal. Es algo normalizado, pero ya haciendo introspección y analizándolo desde una perspectiva de género, nos damos cuenta que no debería ser así. Un ejemplo es, no sé, en las aulas se ve mucho que una compañera tiene cierta actitud fuerte o liderazgo, o tiene una actitud y un pensamiento diferente al resto. Muchas veces es atacada, tanto por hombres como por mujeres, es silenciada o incluso llamada exagerada. Y también algo que sucede mucho y que me parece muy gracioso ya en la universidad es algo llamado mansplaining, que para los que no están familiarizados con este concepto, es como, por ejemplo, a veces nuestros compañeros adoptan una actitud paternalista y condescendiente e intentan explicarnos temas como si no tuviéramos exactamente el mismo libro, o no estuviéramos en la misma clase, o no tuviéramos los mismos profesores, y nos callan, o incluso a veces una compañera dice un comentario o dice una respuesta correcta y los propios compañeros la repiten pero más fuerte, como si no estuviéramos hablando en ese momento. Y es algo que sucede tan común y ellos mismos, y a veces nosotras no nos damos cuenta que está pasando. Y también algo súper chistoso es que también entre nosotras las niñas, como ya lo mencioné, competimos constantemente, como si tuviéramos que demostrar más que los hombres para ganarnos un lugar. Cierto, cierto. La facultad no es más que la extensión de lo que se vive en ámbitos domésticos o sociales. Esas conductas que mencionas, esas conductas de micromachismo, es algo que se ha tolerado socialmente porque no se reconoce como tal, pero que debemos reconocer y erradicar. Faride, ¿cómo cambiarías el ambiente dentro de ya no la facultad, ya lo que es la práctica clínica? El enfrentarse al paciente, al ámbito hospitalario, a los profesores médicos en las instituciones, a los alumnos de años, a los pares de grados mayores. ¿Cómo cambiarías el ambiente dentro de esta práctica para incitar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres? Muy bien, doctora. Como mi compañera Fernanda lo mencionó, hoy en día las mujeres que están estudiando carreras que tienen que ver con el ámbito de la salud, como lo es medicina, es un porcentaje mayoritario al porcentaje de hombres. Esto hace unos años no se podía ver. Tan solo hay que ver un ejemplo, mi generación de la Facultad de Medicina, de aquí de la universidad, donde de 98 alumnos, la mayoría, el 50%, somos mujeres. Entonces, si hoy en día hay más mujeres estudiando medicina, me hace plantearme las siguientes preguntas. ¿Por qué, si son más mujeres estudiando medicina, los puestos directivos de los hospitales todavía son ocupados mayoritariamente por hombres? ¿Por qué la sociedad sigue subestimando las capacidades de la mujer para ejercer la medicina? ¿Por qué en la facultad, si volteamos a ver al porcentaje de profesores que tenemos, es mayoritario de hombres a comparación de mujeres? Creo que aquí nosotros tenemos que empezar a ver cómo es que empoderamos e incitamos a las mujeres a ser líderes desde su formación. Hay muchas cosas que podemos hacer. Un ejemplo que se me ocurre como sociedad es que desde la formación, desde la niñez, incitamos a las mujeres a que sean líderes, a que alcen la voz, a que tomen la batuta en proyectos. Es muy común escuchar que a un niño que tiene estas habilidades de alzar la voz, de querer llevar a cargo algo dentro de su sociedad, lo llamemos líder, pero a la mujer le digamos mandona, le digamos controladora. Esto lo tenemos que eliminar. Tanto las mujeres como los hombres tenemos la misma capacidad para ejercer liderazgo. A mí me pasó y a amigos nos pasó que cuando estábamos más pequeñas, por querer alzar la voz, por querer dirigir un proyecto, por querer involucrarnos con la sociedad, nos dijeron bossy girl, niña mandona, y es algo que se sigue viendo en la facultad, como lo mencionó Fernanda. Está esa idea de que hay una niña intensa del salón, una niña molestona, cuando realmente no es así. Se trata de una compañera que quiere aprender, que quiere alzar la voz, que quiere
hacer más, que quiere ser líder dentro de su generación, y eso no tiene nada de malo. Es una compañera como tú, como yo, que tenemos que empoderar, que tenemos que incitar a lograr más. Como escuela, creo que también nos tenemos que fijar en quiénes estamos poniendo enfrente. Me atrevo a decir que la facultad tiene una excelencia académica, una excelencia que es indudable, que todos reconocemos. Y al momento de ver a qué profesores tenemos enfrente, nos damos cuenta que las mujeres que nos han puesto como ejemplo son mujeres con una batuta muy en alto, que son mujeres que realmente logran esta excelencia académica y que nos incitan a lograr más. Sin embargo, un ejemplo es que este año que he llevado medicina interna, de 36 profesores que hemos tenido, solo 5 han sido mujeres, por lo cual me hace replantearme, ¿dónde están las demás mujeres dentro de la ciencia? ¿Dónde están las demás doctoras? Hay que fijarnos en quién estamos poniendo enfrente como ejemplo a los demás alumnos. Creo que hoy en día en México está creciendo una nueva generación de mujeres médicas, una nueva generación que debemos incitar a que tomen esas capacidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, y que todo eso en conjunto logremos que estas mujeres lleguen a los puestos directivos y de esa manera romper con la brecha de género que se ha ido formando en los últimos años. Faride, tú tienes la fortuna de pertenecer a esta nueva generación de mujeres en donde la inquietud de ejercer la profesión es una certeza, no una posibilidad. En generaciones previas, muchas mujeres que terminaban las carreras terminaban siendo amas de casa, por lo que es conveniente mencionar que esa es una de las razones por la que hoy tus profesoras no son predominantemente mujeres, son hombres. Ahora la posibilidad de ejercer la carrera en un futuro como ustedes seguramente van a llegar a cubrir el 50% de la cuota que ahorita como estudiantes tenemos en la facultad. En este momento, en la carrera de medicina, tenemos inscritas 834 personas. Interesante. 415 son hombres, 419 son mujeres. Si hago el contraste, en el año que yo egresé de la facultad, 1982, hace casi 40 años, éramos una mujer de cada 4 egresados. Ahora es una de 2. Hemos ido ganando el número, pero aún así no somos iguales todavía. Todavía no alcanzamos la misma condición, pero estamos trabajando en ello. Tenemos excelentes médicas e investigadoras que participan activamente y con gran responsabilidad en los programas académicos de la facultad. Yo espero que en años próximos, en años venideros, sean ustedes las que cubran la cuota de 1 a 1 y no como es ahora que quizás estamos 1 a 5, 1 a 6. Bien, querido auditorio que nos acompaña, vamos a un breve corte institucional y lo invitamos a que siga en sintonía de esta mesa de diálogo en el marco internacional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En breve regresamos. Bien, les recordamos que estamos en una mesa de diálogo con estudiantes de la Facultad de Medicina abordando el tema el desarrollo de la ciencia en el ámbito de la Facultad de Medicina, una perspectiva de género. Cintia, tú ya has pisado los hospitales dentro de tu entrenamiento clínico. ¿Cómo percibes la desigualdad de género en ese ambiente? Pues primeramente hay que recalcar que el ámbito estudiantil y el ámbito que se vive en el hospital pues es un reflejo de la sociedad actualmente y pues evidentemente seguimos en una práctica clínica donde la conducta machista y misógina es la que prevalece sobre todas mis compañeras. Recuerdo mucho que al inicio de la carrera pues tu principal motivación es llegar al ámbito clínico porque es donde vas a poder aplicar todo lo que tú ya estás aprendiendo en el aula. Sin embargo, como mujer, cuando llegas a esta etapa de tu carrera, pues la vives bastante diferente a tus compañeros hombres. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, yo recuerdo que muchas compañeras me comentaron que en ciertos servicios, a comparación de otros, hay doctores que te tratan, que te menosprecian a comparación de tus compañeros hombres. Por ejemplo, hay servicios en los que tú como mujer solo vas y le llevas el café al doctor, o él piensa que eres su asistente. En cambio, cuando llega un compañero a rotar con él, pues a él sí le da todas las oportunidades de que trate con el paciente, de que explore, etc.
cuando te enteras de este tipo de situaciones, pues sí es bastante desmotivante porque tú sabes lo mismo que tu compañero tal vez, y en cambio no se te da la oportunidad de poder aplicarlo y de poder aprender bastantes cosas. Es evidente que el trato desigual, pues no solo es por parte de los doctores, también es por parte de internos, residentes e incluso compañeros. Si le preguntáramos hoy a mis compañeras sobre cuál fue su primera pues, experiencia de este tipo, te diría que fue con un paciente. La mayoría de los pacientes ven a un hombre en el hospital y le van a decir doctor. Si trae bata, no importa si es enfermero o si es personal de intendencia, químico, lo que sea. Y si ven a una doctora, a un estudiante, a cualquier mujer, te van a decir niña, señorita, jovencita, mija. La sociedad actualmente no cree que una mujer sea capaz de desenvolverse en un ámbito como es la medicina. Por otra parte, pues no solo es esta desigualdad de género, sino también es el acoso y el hostigamiento, los que pues como alumna, como estudiante, como doctora, vas a vivir día a día en el hospital. Debemos recordar que en la medicina la principal situación que se presenta es el abuso de poder. Tú como estudiante pues eres como el menos relevante en la cadena alimenticia, por así decirlo, y entonces tú te sientes bastante desigual conforme a pedir que se te dé respeto. Por ejemplo, alguien te puede faltar al respeto y no es lo mismo decirle a tu compañero, oye, esta situación es muy incómoda para mí, que decírsela a un doctor que está sobre ti, como que tú eres su persona... Subalterno. Ajá, su subalterno. O sea, ahí no es tan fácil decir, oiga doctor, disculpe, pero esta situación es muy incómoda, porque tú piensas que puede haber represalias, y pues sí, la verdad es que sí se han presentado. Al inicio, pues el acoso es algo que tú no vas a vivir desde el primer día. Tú piensas que es un rumor, tú dices de que, bueno, a lo mejor él quiso decir una cosa y ella lo interpretó como otra, pero conforme pasan los meses, pues tú vas a ir dándote cuenta de que esos rumores eran verdad, que hay doctores, que hay internos, etcétera, que ya todo el mundo sabe qué tipo de conductas tiene hacia tus compañeras e incluso hacia otras doctoras, y pues tú ya vas aprendiendo, por ejemplo, pues sí, con quién no debes de ir, o sea, a qué doctor le tienes que hablar así muy cortante, sin faltarle al respeto, hacer las cosas, por ejemplo, así súper rápidas e irte, porque si tú le das pauta, él puede pensar que le estás coqueteando o algo así. Estamos hablando de una conducta minoritaria. Sí, claro. En la gran mayoría de los casos es distinto, me supongo. Sí, de hecho sí, o sea, tú, por ejemplo, yo estuve en el primer semestre en 4 servicios diferentes en el hospital y yo podría decir que solo en uno viví este tipo de conductas hacia la mujer. Y tampoco fue sobre todo, pues toda el área, ¿verdad? Son muy pocos los doctores que siguen comportándose así. Lo bueno de esto es que pues cada vez va cambiando cómo educan las familias, no solo las mujeres, las familias a sus hijos. Entonces, pues cada vez los hombres son más respetuosos y afortunadamente también tú aprendes a saber que eso no está bien. Por ejemplo, alzar la voz. Si tú no sabes que esto está mal, pues cómo lo vas a denunciar o cómo vas a exigir un cambio. Por ejemplo, el pasado 9 de marzo, en la facultad se instaló el muro de la vergüenza. Y ahí vimos muchísimas cartulinas con diferentes denuncias públicas que se hicieron tanto a situaciones como a doctores en específico. Sí para mí fue bastante impresionante ver, pues que eran muchísimas. Y si bien se veían como... Había unos que estaban como muy graves. Puedo decir que son la minoría. Sin embargo, pues
en esas fechas se subieron bastantes fotos a redes sociales sobre las denuncias, etc. Y yo sí alcancé a ver algunos comentarios sobre doctoras egresadas, no sé si de nuestra facultad o de algunas otras, donde ellas comentaban que pues a ellas les pasó lo mismo y que en su momento pues a lo mejor no denunciaron o no supieron pues qué hacer, ¿no? Entonces esto es algo que se ha vivido durante bastante tiempo, donde la mujer no es igual que el hombre. Pero afortunadamente pues ya estamos en una época donde el feminismo ha tomado bastante importancia, entonces nosotras podemos exigir pues un cambio en cuanto a estos temas. Quizá en este momento es importante acotar que una conducta de protección es la denuncia, es reconocer que lo que en algún momento pudo haber sido visto como una cuestión sutil es algo que debe denunciarse, Cintia. Sí, es correcto. Es muy importante que nosotras, bueno, también los alumnos, porque también hay alumnos que son víctimas de este tipo de acoso, hostigamiento, pues que sí se acerquen a denunciar, que no se queden pues callados, que no se conformen a, ay, es algo que pasa normalmente. Porque si este tipo de aceptación sobre todos nosotros sigue, pues va a pasar lo que pasó hace pocos días en Chiapas con esta compañera Mariana del servicio social, que fue agredida sexualmente en su comunidad, ella sí lo denunció, pero sin embargo, pues las autoridades y sus autoridades académicas también, pues decidieron no tomar cartas en el asunto. Esto es algo que también es una conducta bastante pues arraigada en el ámbito de la medicina, bueno, sobre todo del médico pasante, porque te vas a una comunidad donde pues tú no conoces a nadie, no conoces la comunidad, donde tal vez estás solo y pues vives este tipo de violencia, no solo la sexual, sino pues también violencia de género, e incluso los compañeros hombres pues también se encuentran en bastantes riesgos durante su año de servicio social. Lamentablemente pues Mariana no fue la primera que sufre este tipo de ataques y pues no va a ser la última. Se tendría que hacer algún cambio, alguna reforma para poder asegurar que nuestros compañeros y que incluso nosotros mismos en el futuro vamos a poder realizar un servicio social pues de manera plena, donde no vas a tener miedo de ser violentado en algún momento. Es importante que tanto la mujer como el hombre seamos capaces de respetarnos, valorarnos como personas, no solo como el género diferente que somos. Ojalá que algún día ya esta plática pues sea algo del pasado, que ya no se tenga que volver a tocar el tema porque pues ya se superó. Espero que si hay algún cambio y que todas las mujeres que alguna vez hayan sido violentadas, pues que se atrevan a alzar la voz, porque esa es la única forma en la que vamos a cambiar la situación. Muy interesante tu postura, Cintia. Quizá lo primero que debemos reconocer es que el silencio ha sido el peor enemigo. Hemos permitido que las cosas sucedan porque eran invisibles, porque nadie las reconocía como tal. A partir del reconocimiento de las mismas es que podemos hacer algo. Debo acotar además respecto al comentario que dijiste de esta chica, Mariana, que ha sido famosísima en todas las redes sociales. Se ha despertado un genuino interés en las sociedades médicas del país y organizaciones tales como la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, ANFEM, de quienes en documento reciente expresan enérgicamente su indignación, repudio y rechazo a cualquier manifestación de violencia que se ejerza en contra de los médicos en formación. Las 110 facultades de medicina que agrupa esta facultad, de donde la facultad nuestra forma parte, se unieron en una sola voz para exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento de los acontecimientos que influyeron en la pérdida de la vida de esta chica pasante de servicio social, Mariana, en Chiapas. A su vez, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina convocará en próximas fechas a directores de las facultades que integran esta asociación para acordar las acciones
que deberán realizarse respecto a una reforma que es extraordinariamente necesaria del servicio social de medicina en nuestro país, que es urgente. No podemos darle tal inseguridad a nuestros estudiantes, no solamente mujeres, hombres también han sufrido este tipo de conflictos, es para todos. Sí entiendo que particularmente las mujeres podemos estar mucho más expuestas. Ok, de los participantes de este diálogo, Fernanda ha tenido algún contacto con la Defensoría de Derechos Universitarios. Cuéntanos tu experiencia, Fernanda. Sí, bueno, dentro de mi rol de representante de tercer año he tenido pues la oportunidad, mal dicho, de acompañar a 2 de mis compañeras a la oficina de Defensoría a denunciar situaciones de abuso sexual, pero realmente no han procedido, y esto es algo que me gusta tocar aquí, porque la razón por la que no procedió fue el tiempo que había transcurrido desde el momento del acto del abuso hasta el momento de la denuncia. Habían pasado ya más de 2 semestres, entonces ya no había ni pruebas, ni había pues algo que respaldara su versión, ¿no? Obviamente siempre se le crea a la víctima y siempre nosotras como compañeras y como institución vamos a estar de la mano de ellas y siendo empáticas y siendo sororas, como lo mencionaste, Miriam, pero pues a nivel institucional no procedió nada, aunque sí se concientizó y nosotras fuimos muy conscientes y dijimos, bueno, esta persona hay que tenerle cuidado, pues no hubo, digamos, algún tipo de represión o algún tipo de consecuencia para el abusador. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamado a las personas que están escuchando, a mis compañeras que escuchan esto, de que si pasan por algún tipo de acoso o de abuso, lo más correcto sería denunciar lo más pronto posible. Y obviamente desde mi punto de vista o desde mi privilegio, digamos que no he pasado por una situación así, suena muy fácil decirlo. Suena muy fácil decir, oye, ve y denuncia, pero no es como si te hubieran robado la cartera o algo por el estilo. Es un trauma psicológico y emocional sumamente fuerte para la víctima y es algo que debemos de entender. También algo por lo que muchas veces no denuncian es por la misma represión social o porque nosotros a veces no le creemos o la cuestionamos o de, oye, ¿y tú cómo llegaste a esa situación? O también tienes parte de culpa. Las inculpamos tanto y a veces llegamos a ser tan poco empáticos que eso también hace que no denuncien y que se queden calladas y que al final en marzo nos enteremos de todo lo que pasó en lugar de que se hayan tomado las medidas correspondientes. Muy bien, Fernanda, yo creo que además de la denuncia temprana, del reconocer el acoso, del que los que rodeamos a estas chicas no revictimicemos, ¿podrías decirnos qué conductas de protección se pueden establecer en estas chicas, además de una denuncia temprana? Pues principalmente el ambiente propicio, que nosotros como estudiantes de medicina y como estudiantes de esta universidad, aparte de reconocer este tipo de conductas de agresión y estar del lado de la víctima, dejemos de normalizarlo. Como ya dijo Miriam, o sea, a veces estas conductas están tan arraigadas dentro de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo y también con pequeñas acciones podríamos lograr grandes cambios. Un ejemplo sería dejando de asumir desde el género que existen ciertas responsabilidades, o sea, muchas veces dicen, ay, es que las niñas son más maternales o las niñas tienen más cuidado o son más responsables, cuando no debería de ser así. Tanto hombres como mujeres deberían tener exactamente las mismas responsabilidades, tanto sociales como académicas, y deberían comportarse de la misma forma. También el lenguaje, aunque parezca que no influye, claro que influye. La manera de llamar a una niña de manera despectiva solo por cómo vive su vida o, como dijo Faride, por sus actitudes de liderazgo o su personalidad, también es machista. Es necesario que, como ya usted mencionó, doctora, que haya algún tipo de instrucción sobre el género y sobre la igualdad dentro de esta facultad y dentro de la universidad. Muchas gracias, Fernanda. Finalmente, Eugenia, tú eres la estudiante más experta por ser la de sexto año. ¿Qué puedes decirnos en relación a la perspectiva de género en la Facultad de Medicina? ¿Podrías sugerirnos, desde tu amplia experiencia de 6 años, cuáles consejos le darías a nuestros estudiantes para evitar conflictos de los que hemos estado hablando, en donde todas hemos estado inmersas en algún momento? Bueno, doctora, como ya lo dijeron mis compañeras, hay cosas buenas, hay cosas malas. Seguimos teniendo una lucha tan solo por el hecho de ser mujeres.
Pero algo que he aprendido en estos años en la facultad es que no importa tu género, no importa de dónde vengas, ni qué nivel socioeconómico tengas, seas mujer, seas hombre, en la facultad lo que importa es tu conocimiento y tu calidad de persona. Tu inteligencia, tu astucia va a hacer que seas una buena estudiante, un buen estudiante, y en el futuro también te va a convertir en un buen profesionista. Ya tenemos varios años trabajando en esto, de su generación a la nuestra ha habido muchos cambios, y desde ahora somos más mujeres, somos más doctoras, más especialistas, muchas más investigadoras, eso es cierto, y los obstáculos a los que nos enfrentamos día a día tienen que cambiar. Tenemos que seguir haciendo estas cosas para que nosotros tengamos igualdad y que sea un ambiente equitativo para ambos. Cosas que yo les podría decir dentro de mi experiencia que les pueden ayudar a que no solo se desenvuelvan en el ámbito de la medicina, sino que también se mantengan seguras en situaciones como en acoso, como hostigamiento en el ámbito clínico en la facultad. Sería primero que sean personas proactivas, eso siempre les va a ayudar. Que hablen, que no tengan miedo de ser escuchadas, que participen, eso dentro de cualquier lugar va a hacer que ustedes se abran camino y además que le abran camino a las personas que están detrás de ustedes. Segundo, siempre que se dirijan con respeto. Sabemos que les pueden decir señoritas, enfermeras, que les pueden hablar de forma despectiva, pero eso no es un factor para que ustedes pierdan el respeto. Siempre que le pueden decir, no sé, señorita, no sé qué, disculpe, buenas tardes, yo soy la doctora, y que siempre se abran camino desde esa manera, que hablen claramente, que sean personas asertivas en su vida, que se comuniquen y que sepan con quiénes están hablando para que su mensaje sea escuchado. Otra de las cosas que sería más en cuanto a su seguridad, que ustedes sepan que siempre se tienen que proteger y siempre están ustedes antes que nadie. Tienen que aprender, desgraciadamente, a poner sus límites, tanto en espacio personal, como en las cosas que aceptan. Algo que yo les diría que evitaran totalmente serían relaciones dentro de los ámbitos laborales, porque pueden propiciar a conductas de hostigamiento, especialmente si son relaciones de poder. Eviten totalmente, sobre todo porque están en un ambiente laboral y también no puedes estar relacionándote de esa manera con tus jefes, con personas mucho mayores que tú. Puede que después se encuentren en situaciones de hostigamiento o de acoso. Y además de esto, que son cosas que ya yo le he dicho a Cintia y que se los quiero decir a todas las demás, dentro de los hospitales y de los ambientes, siempre tengan alguien de confianza, alguien con el que ustedes puedan estar, hablar dentro de su equipo de compañeros, que siempre se conozcan, eso es muy importante, que avisen donde estén, que duerman en lugares seguros, que se cambien en lugares seguros, esto también. Ahora las fotos son muy, muy comunes, entonces tengan cuidado con esas cosas. Con pacientes también nunca trasladen a alguien solo, nunca revisen a alguien solo, y tienen que poner este tipo de barreras, porque también, por ejemplo, si tienen que revisar a alguien y no traen guantes, el paciente podría decir, ay, pues la doctora me estaba manoseando o no sé qué. Eso también puede propiciar ciertas situaciones que no deberían pasar, pero tienen que tener mucho cuidado con eso. No trasladen a alguien solos, avisen dónde están siempre. Y desgraciadamente, pero se tienen que tener conocimiento de esto, es que le hagan un poquito de caso a los rumores, no porque vayan a tratar a una persona mal o diferente por algo que escucharon sin ustedes tener evidencia, pero sí tengan cuidado de que si escucharon a alguien decir, no, pues con esta persona aquí pasa esto, o es normal que vayas y el técnico fulanito te diga algo o así. Entonces, para que tengan sus precauciones, no se arriesguen, cuídense mucho y que sepan que siempre va a haber alguien que las va a apoyar. A veces se siente como que no, pero siento que en la facultad cada vez somos más mujeres y debemos de tener más relación, más empatía entre nosotras.
y tener a alguien detrás y que también vean a sus doctoras y a las maestras que están frente al aula y que vean a alguien, conozcan su historia, de dónde vinieron, cómo le hicieron ellas, que tengan a alguien que se inspiren, como dijo Miriam, y que vean que ustedes también pueden y ustedes saben y son inteligentes y son personas absolutamente capaces de hacer lo que quieran y que lo pueden hacer, que no importan los obstáculos, ustedes pueden llegar a donde quieran. Muchas gracias, Eugenia. Sí reconozco que a través de los años nos hemos vuelto cada vez más empáticos. No solamente hombres, mujeres, maestros y alumnos. Todos en general hemos tratado de sensibilizarnos y someternos más a la empatía en estas condiciones. Pues chicas, este ha sido un gran diálogo. Me enorgullece tenerlas en la facultad. Me gustaría repetir lo que Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, a propósito de esto ha dicho: la plena igualdad de las mujeres sería la señal más segura de la civilización y duplicaría las fuerzas intelectuales del género humano. En este momento recuerdo la anécdota que comenta Jane Goodall. Jane Goodall es una científica inglesa, etóloga, la primer científica o la primer persona que trabajó en su ámbito natural con primates y de quien tenemos una cantidad impresionante de información. Ella comenta que algún día, entablando una conversación con el jefe de una tribu en Centro o Sudamérica, le dijo, en relación a la capacidad de hombres y mujeres, le dijo el jefe de la tribu es como un águila, los hombres son un ala, las mujeres son la otra. En el momento en que ambas alas sean iguales, la tribu puede volar. En este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la UNESCO hace un llamamiento a la comunidad internacional, a los estados y a cada persona para que se movilicen a fin de hacer realidad la igualdad tanto en el ámbito de las ciencias como en otros campos. La humanidad solo puede seguir ganando, igual que la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos.